Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger junto al doctor David Watts y es un placer estar con ustedes para este episodio de Generación de la Cruz. Como saben, si han estado con nosotros por un tiempo, le llamamos por sus siglas en inglés GOTC, el hashtag GOTC. Estos programas son diseñados específicamente para analizar las escrituras, leer el texto y extraer del texto lo que nos enseña. Es algo que siento que es de beneficio al cuerpo de Cristo. Es diferente de, bueno, dejar eso ahí, pero en lo que tiene que ver a este programa en particular, es nuestra responsabilidad el leer el texto, el tratar de entender lo que dice el texto y presentarlo al individuo. En este estudio de Efesios, y lo considero ser la obra magistral de los escritos de Pablo, desde luego se escribió aún más tarde en su vida, mientras estaba encarcelado, pero encapsula la doctrina del Evangelio, pero también encapsula la aplicación del Evangelio. Tratando con la doctrina, nos explica cuando somos salvos. Explica el cambio que acontece. Pero mientras atraviesa los capítulos 4, 5 y 6, empieza a explicarnos cómo debemos utilizar lo que se nos ha otorgado. Cómo debe cambiarnos, no solo en el interior, pero también en el exterior. Cómo debemos aplicar lo que hemos recibido. Y en realidad, el propósito primordial de los escritos de Pablo y en particular esta epístola, en realidad creo que son dos propósitos. Describe la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo, pero a la misma vez se refiere a la madurez espiritual. Y creo que analizando estos dos temas, la unidad y madurez, usted no puede tener unidad al menos haya madurez. Y necesito que entiendan eso. No puede haber una unidad espiritual apropiada y que sea bíblica, al menos haya una madurez espiritual que sea apropiada y bíblica. La meta del cristiano siempre debe ser una: el acercarnos más y más al Señor Jesucristo. Como resultado de nosotros acercarnos al Señor Jesucristo, debe haber un crecimiento, una madurez que acontece dentro de nosotros y a través de nosotros y que sale de nosotros, que otras personas puedan ver. Y como hemos estado analizando eso en las últimas semanas, Pablo utiliza un contraste de lo que debemos ser y lo que no debemos ser. Y como me gusta mencionarlo o considerarlo, lo que debemos desear convertirnos en contraste a lo que realmente somos. Y así que continuaremos con este pensamiento y vamos a continuar analizando la inmadurez espiritual. Y mencioné algo, creo que fue 2 semanas atrás o una semana atrás, que creo que debemos pasar un poco más de tiempo analizándolo. Y es que hay, hay una parte de la comunidad cristiana que siguen la doctrina estrictamente y nada de malo, pero siguen tanto la doctrina y todo lo que hacen es discutir con los demás. No hay, en realidad no hay amor. Todo lo que quieren hacer es causar división. Quieren discutir, quieren pelear,
quieren ir a Facebook o en los medios sociales y atacar a los demás. Hay un tiempo para eso, hay un lugar para eso. Pero siguen esto y, como dije, nada de malo con eso, pero lo hacen de tal manera que no hay amor para los demás. Todo lo que quieren hacer es discutir y pelear y eliminar a los demás. Y existe el otro grupo, que no siguen tanto la doctrina, pero toda su idea es que tenemos que amar a todos, pero no toman postura. Así que hay una dicotomía. Hay dos áreas en las que vemos una gran parte del cuerpo de Cristo, que o está peleando contra todos o no toma postura contra nada y acepta todo lo que acontece y cualquiera sea el caso. Y ahora hay un tercer grupo. Es un grupo pequeño, pero ese tercer grupo entiende la doctrina, pero también entienden cómo hablar la verdad de la manera correcta. Y esa debe ser nuestra meta. Adelante. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Hay ciertas cosas que como pastor uno va a tener que trazar la línea y uno tendrá que plantarse firme y uno tendrá que decir, esto es la verdad bíblica y no podemos titubear. Hay ciertas cosas, definitivamente cuando se trata de todo esto, pero también hay cosas que la gente, bueno, hace que realmente no son Correcto. importantes, son cosas que no son importantes, pero dicen, bueno, si ustedes no están de acuerdo con esta situación, si no creen que esto es como yo lo creo, entonces, bueno, están equivocados, son paganos, ni siquiera son salvos. Cierto. Y así se pone la gente. Hay muchas, bueno, tal vez me meten problemas por esto, pero hay mucha especulación en cuanto a la Ujú. escatología. No en los eventos Sí. desarrollándose en cuanto a la escatología o el margen de tiempo, pero sí hay especulación, hay diferentes creencias particulares de lo que creemos con respecto al tiempo, pero cuando se trata de específicos que Juan vio Ujú. desarrollándose, que Ezequiel vio en el capítulo 38 y el capítulo 39 desarrollándose, la batalla del Armagedón, Gog y Magog y sus aliados contra la nación de Israel, pequeñas cosas por aquí o por allá. Hemos hablado de todo esto y hablando de la descripción de la nueva tierra, los nuevos cielos, la ciudad tendrá 1500 de millas al cubo y cuántas de estas personas van a poder estar allá y cuánto campo. No sabemos exactamente, Así simplemente es. sabemos qué es lo que dice Sí. el texto, pero la gente se para firme y dice, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿verdad? Hay personas que creen que los dos testigos en Apocalipsis, la mayoría de gente cree que son Sí. Elías y Enoc porque Cierto. nunca murieron, pero hay personas que dicen Y que Moisés. son Enoc y Moisés Así o es. Elías y Moisés y ellos, bueno, si usted no cree que es Moisés, y yo creo que hay evidencia bíblica de que Así no es. es Moisés, yo Sí. creo que es Elías y Enoc. Pero bueno, la gente dice, si ustedes quieren estar aquí para enterarse Sí. personalmente, depende de ustedes. Pero bueno, cosas así, cosas que no son cuestión de... Mira, hace como un mes y medio tuve el privilegio de predicar en el Centro Familiar de Adoración un domingo por la noche y hablé acerca de la doctrina antibíblica de enseñarle a los cristianos que deben romper esas Correcto. maldiciones generacionales. Así que yo cité palabra por palabra de un par de Parte de libros, su material. algo de su propio material, Cierto. pero no llamé a nadie por nombre, pero dije yo que esto existe y ustedes pueden encontrar esto en la página web, en sus libros, pueden encontrarlos muy bien conocidos, algunos de ellos Ujú. que propagan este evangelio. Bueno, yo siento personalmente que la enseñanza de romper esa maldición Es generacional en un incorrecto. cristiano no solo es algo malo, pero también es algo que condena y es falsa doctrina y es herejía y es Sí. algo malo. Y es malo por muchas diferentes razones, en su mayoría porque niega la suficiencia del Así es. Calvario y la cruz. Así que para mí, el enseñar esa doctrina
y mostrar bíblicamente por qué Sí, pensé que estaba mal, yo siento que eso está dentro de lo que yo debo hacer. Ahora, uno de los autores que yo cité, que no mencioné su nombre, ella ha escrito muchas cosas que yo siento como que están muy mal. Así que si yo hubiera dicho, bueno, esta persona y hubiera dicho su nombre, es una locura, es una persona insensata y diferentes cosas, bueno, eso no habría sido provechoso, no habría sido, bueno, tal vez pero no hubiera estaría adquirido un poco de presentando la verdad de atención, la manera correcta. no estaría hablándolo de la manera correcta. Y eso es realmente lo que la madurez hace, decir, mira, bueno, y yo sé que mucha gente dice que somos llamados a ser Y bien, atalayas ahora y gente en el muro me y gustaría debemos, explicar esto. Sí, se nos ha llamado a ser centinelas o atalayas. amén, Se nos ha llamado y la responsabilidad de esa persona es el advertir del peligro, amén. advertir de ese peligro inminente que se avecina a la ciudad. Tienen que tocar la alarma o tocar la trompeta y decir que se avecina el peligro. Y lo hacemos. Sin embargo, como cristianos, se nos ha llamado a hacer esto de la manera correcta. Y leamos los versículos 14 y 15 y expliquemos esto mientras seguimos hacia adelante en este proceso. Efesios 4, versículos 14 y 15. Leemos de la edición Crossfire de la Biblia de Estudio del Expositor. Y Doctor Watts, lea el texto y yo leeré las notas. Nos pueden seguir en la pantalla. Versículo 14, para que ya no seamos niños, Presenta lo opuesto de la madurez y se refiere a aquellos cuya fe está en algo ajeno de la cruz. fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de Satanás hombres, usa a los que predicadores. para engañar Se refiere a una planificación o sistema deliberada. emplean con astucia las artimañas engañosas del error, Hacen un camino, además de la cruz, que parece ser recto. sino que siguiendo la verdad en amor, Proclama con poder la verdad de la cruz, pero siempre con amor. crezcamos en todas las cosas. Y ahora, esa frase es el centro de todo lo que estamos analizando. Crezcamos en todas las cosas. Quiero que subrayen esa frase. Quiero que la subrayen. Es importante. Es lo que deseo para todos y cada uno de ustedes. Que nos removamos del versículo 14 y que lleguemos al versículo 15. Y esa frase sea una realidad, que crezcamos en todas las cosas. El crecimiento espiritual apropiado puede tener lugar solo según la fe apropiada en la cruz. En aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y es así en virtud de la cruz. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y oro que nos ayudes a trazar correctamente tu palabra de verdad, a enseñar tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regresando a toda esta idea del ser atalayas. Y aquí es donde la inmadurez espiritual existe y muchas personas se encuentran en ese lugar, sienten que, como mencionó, que plantar una bandera o tomar postura en toda cosa Sí, que, entre amén. comillas, con cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos. Si tomemos su explicación en lo que mencionó usted de los tiempos finales, hay diferentes Sí, creencias acerca amén. de esto. Usted y yo estamos familiarizados con individuos que creen en un rapto a mediados de Amén. la tribulación y otros que conocemos que quizás no estemos muy cercanos, pero tenemos cierta conexión, que creen en el rapto luego de la tribulación. Creemos nosotros en el rapto antes de la tribulación, es lo que creemos, pero hay algunos que están en nuestro lado que consideran a los que creen en esos otros raptos y que los atacan y les Amén. dicen herejes y como se mencionó, y yo he dicho lo mismo, si usted quiere quedarse aquí y enterarse, ese es su Sí, negocio, pero eso no me detendrá por lo menos de tener cierta conexión con ese individuo. Y ahora, donde yo trazo esa línea en la arena y debemos como creyentes hacer lo mismo, es cuando usted empieza a presentar maneras de salvación y santificación y que son aparte de Cristo. Si empiezan a presentar que una persona es salva no por Cristo, pero a través de lo que hacemos, ahí es donde
tomaría una postura fuerte y diría que eso es incorrecto. Amén. Y ahora lo hacemos en una manera que es presentable y en amor. Es fuerte y en ocasiones tenemos que hacerlo así por, porque el error es enorme. Pero hay otras ocasiones donde, y le daré un ejemplo, hubo un pastor que conocí y no diré en dónde. Teníamos desacuerdos en lo que tiene que ver a ciertas cosas teológicas. Y mientras estábamos sentados, hablábamos de esas cosas y en realidad nos dimos cuenta que teníamos más cosas en común con las cosas que creíamos que esas cosas que estábamos en desacuerdo. Creíamos que solo hay un camino al cielo, Jesucristo. Estábamos de acuerdo que para poder seguir en esa vida, no solo usted necesita al Señor Jesucristo, pero necesita el poder del Espíritu Santo, no solo obrando, pero en el hablar con otras lenguas, para el servicio. Ambos creemos que para poder ser completos, por decirlo así, para ser perfeccionados o para madurar en Cristo, que nuestra fe tiene que estar anclada en Cristo, quién es Él y lo que Él ha hecho. Y ahora, habían otras cosas que no estábamos de acuerdo con ellas, pero nos miramos y dijimos, ¿por qué discutimos? Y en realidad son cosas que no son de beneficio. ¿Por qué no tomamos postura en esas cosas que creemos? Y hablamos de eso por un momento y nos dimos cuenta que, ¿saben? En vez de llamarle un hereje porque quizás no esté de acuerdo con ciertas cosas que yo hago, lo considero que son cosas menores, que no son un factor. No necesito eliminar una amistad o esa relación porque esta persona quizás vea la necesidad en el servir a su comunidad y lo uso como ejemplo. Ese no es el punto principal, simplemente es un ejemplo, de una manera que siento que no es de beneficio. Pero lo considero y digo, bueno, el cristiano inmaduro ve esas cosas que son menores y las exagera y potencialmente podría destruir una oportunidad para crecimiento. Mira, básicamente es buscar la fama, utilizando un término de Explique, las redes explique sociales. eso. El busca fama en el mundo secular, la gente utiliza ese término básicamente diciendo yo voy a conectar a alguien famoso y hablar por qué no me gustó lo que hicieron, con la esperanza de que si yo me conecto con alguien famoso y explico por qué estaba mal, esa persona, la gente me va a ver a mí y va a pensar en ello, ¿verdad? Los cristianos hacen eso. Yo estoy en contra de poner, por ejemplo, hashtag Gabriel Swagger Aruba cuando él Gabe predicó, Swagger. sí, @Gabe Swagger, cuando él predicó esto en el Centro Familiar de Adoración, y esta es mi razón. Y es como que, bueno, Gabe Swagger tiene 75,000 seguidores y yo solo, bueno, tengo 50 seguidores, pero si yo me conecto con Gabe Swagger y digo, esto es lo que Gabe Swagger dice y está Sí, equivocado, entonces espero que la gente me vea a mí, me reconozca a mí, y dicen eso bajo el disfraz de que, bueno, yo solo quiero advertir a la gente acerca de Gabe Swagger, pero estos son hermanos y hermanas en Cristo. Mira, yo estaría muy curioso en que alguien revisara la aplicación SBN y me mostrara donde Gabe Swagger ha predicado herejía. no lo Ahora, tal encontrará. vez ha predicado algo con lo que uno no está de acuerdo necesariamente, pero en cuanto a herejía, yo no lo veo. No lo No encontrará. lo van a encontrar. Así que cuando se trata de cosas no negociables, como la infalibilidad de Así es. la escritura es inspirada, ahí es donde comenzamos. Si no creemos que la Biblia es una palabra inspirada de Dios, entonces estamos comenzando Cierto. en algo Así que ni es. siquiera podemos avanzar. Es algo no negociable. El único y verdadero Dios, Ujú. Dios Jehová, Yahvé, Él es el único y Así verdadero es. Dios, y su Hijo, Jesucristo, que bueno, creemos en la deidad de Jesucristo, que Él Cierto. es el Hijo de Dios y Él era Dios. Así que entendemos la teología Así trinitaria es. Correcto. correcta. Esas cosas no son negociables. Si uno viene y dice, bueno, Jesucristo nada más, yo le Tenemos un amo, problema. pero usted no entiende el Sí. cristianismo ortodoxo, así que eso es algo no negociable. Ujú.
La caída del hombre, el hombre cayó, pecado Así es. original, Adán y Eva cayeron, es algo no negociable. Todos nacemos en pecado, Sí. aun si yo, Romanos 5. si mis hermanos calvinistas, que pueden llamarle depravación total si ustedes quieren, Y estoy de sí, acuerdo con eso. depravación total es una parte del tulipán con lo que Sí, todos estamos de acuerdo. Usted puede ver en el periódico y ver que el hombre está depravado exactamente. completamente fuera de Cristo. Es fácil probar, así que Exacto. Calvino le doy crédito en eso, que estamos de acuerdo en la depravación completa o total, la caída del hombre y la salvación del hombre. Ujú. Eso es algo no negociable. Dios en su plan eterno tenía el Calvario en Cierto. mente desde el fundamento del mundo. Él tenía el Primera de Pedro Calvario 1. como su plan de redención para la humanidad. Jesús, su único hijo, pagando el precio por la humanidad, eso es algo no negociable, una justicia imputada, imputación, saldar la cuenta de una persona por la otra. Jesús tomó nuestra deuda de pecado y pagó esa deuda que nosotros Ujú. debíamos, que Él no debía y nosotros no podíamos pagar. Tenía que ser un sacrificio perfecto y Cierto. solo Jesús podía pagarla. Lo hizo. Esa es una imputación en vez de lo que la Iglesia Católica enseña de una justicia Eso no es infusionada, correcto. donde el sacerdote infusiona la No justicia es de Dios y bíblico. eso no es bíblico. Así que estas cosas son no negociables. Llegamos a la salvación del hombre, que es algo que creemos que solo es posible por la cruz de Cristo, entender la cruz, la salvación en él, y después llegamos a la santificación. Ujú. ¿Qué significa? ¿Qué es santificación? ¿Cómo es que somos santificados? Santificados no por nuestras obras, no por el bautismo en aguas, Correcto, no por así es. nuestra santa cena, no A por través la de Cristo. iglesia y nuestra asistencia a ella, no por cuánto dinero damos en la ofrenda, solamente a través de fe en Cristo y lo que Él hizo en el Así Calvario, es. santificación. Y luego, para nosotros, algo que no es negociable es el bautismo en el Espíritu Santo Sí. y ser un pentecostal. Hay mucha gente y yo sé que me voy a meter en problemas por esto, lo puede escuchar cómo están escribiendo sus correos electrónicos. Hay mucha gente que en la comunidad que Es cierto. predica la cruz quiere negar el Espíritu Santo Sí. y nosotros somos Y 100% ahora, pentecostales. permítame detenerle. Antes de ir a la pausa, quiero hablar de eso. Permíteme ayudarte a ti a Sí. meterte en problemas. ¿Cómo que Sí. necesitas ayuda? Unas a los demás. Antes de ir a la pausa, prediqué en un servicio al comienzo de este año para una denominación en particular pentecostal y prediqué en el hecho de que como denominación pentecostal tenemos que regresar Sí, a, a lo que pentecostales. nos hizo y a lo que nos separa de los demás, Sí, que en realidad es amén. la operación del Sí, Espíritu Santo. Y como eso viene a través de la cruz y que tenemos que sonar a la trompeta y todo el mensaje era titulado El sonido pentecostés. Es el libro de Joel 2 y el libro de los Hechos. Y hubieron ciertas cosas y en el libro de Joel que expliqué y mencioné que era algo que teníamos que hacer como pentecostales. Y tuvimos buenos servicios y el Espíritu de Dios se movió y el altar estaba lleno con personas y estaban encomendándose para permanecer pentecostales. Es lo que sí, somos y no nos amén. apartaremos. Es quienes Sí, somos sí, y es quienes sí, somos. Estamos reafirmando sí. Lo cual eso, no debe exactamente, ser que controvertido. Jesucristo envió al que bautiza al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo a nosotros para que seamos llenos del poder del cielo para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y todo es capaz y se hace a través de la base de la cruz. Los correos electrónicos que recibí, ¿cómo puede usted hablar del bautismo con el Espíritu Santo cuando debió de hablar de la cruz? Y pensaba yo, Sí, número uno, ¿cómo se atreve usted a enviarme un mensaje cuando ni siquiera usted estaba presente? Y no solo eso, usted no amén. conoce la situación o circunstancias, solo ve lo que Sí, ve y está comentando en otras cosas. Y el hecho es que todo ese mensaje se entendió, las personas que estuvieron presentes lo entendieron. El hecho de que, como lo presentaba, que la cruz es el fundamento por el cual establecemos lo demás. Por lo tanto, el tomar algo que en realidad usted no sabe o comentar de algo que usted piensa que conoce es una señal de inmadurez
espiritual. Así es. Y por eso es que la gente dice, bueno, la gente sabe cuál es tu Sí, apellido. No hay alguien que haya traído el Pentecostés a las masas más que tu abuelo. cierto. Nadie. Todos los grandes pentecostales predicadores de otros años, nadie jamás había podido traérselo a nadie. Mira, Tommy Bates predicó aquí, él dijo que el hermano Swagger trajo el Pentecostés a la iglesia Y en realidad principal y eso aconteció. fue lo que pasó. Así que a mí me gusta lo que tu abuelo ha dicho y lo que tú has dicho una y otra vez que el entendimiento correcto del Espíritu Santo es a través de la obra consumada de Cierto. la cruz. Así que cuando entendemos la cruz correctamente, entenderemos al Espíritu Santo Y hay correctamente, mucho de eso que todos debemos aprender que todos tenemos que acerca aprender. de la cruz. Y ¿Sí? Y antes, bueno, bueno, correcto. tomemos la pausa y cuando regresemos, continuaremos con este tema. Regresaremos en breve. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y Bueno, estábamos hablando continuando, de cosas que no se pueden sí, negociar o cuando hablamos comprometer. de todo esto, son áreas en las que, como usted mencionó, que no podemos aceptar. Correcto. Son cosas que si nos sentamos y hay desacuerdo en esas cosas, no habrá comunión. Así es. Pero hay otras situaciones. Y bueno, ambos tenemos amistades Sí. bautistas y algunos creen en el calvinismo, que consideramos que no son amigos cercanos, pero Amén. son Sí. amistades. Y hay diferencias que quizás no estemos de acuerdo con ellas, pero eso no nos detiene de establecer esa amistad y tener esa comunión, porque en realidad los puntos principales es que creen que estábamos depravados, que la humanidad está depravada y que necesitamos a un Salvador, a Jesucristo. Y quizás hay diferencia en opiniones en ciertas cosas, pero diré lo siguiente. Estaba sentado con un grupo de ministros bautistas y estaba con ellos y habían como 4 de ellos y hablábamos de ciertas cosas. Y uno de los ministros, él pastorea y no diré el lugar dónde, él me dijo, Gabriel, si voy a Baton Rouge, visitaré la iglesia de ustedes, porque presiento que si voy un domingo en la mañana, me iré hablando en lenguas. Y él dijo, no, no soy una persona que no lo cree. Sí creo en eso, pero no sé mucho al respecto. Pero dijo él, tengo el presentimiento que si visito el centro familiar de adoración un domingo en la mañana, me iré bautizado en el Espíritu Santo y se echó a reír y dijo, no bromeo, estoy en serio cuando lo digo. Así que hay cosas que, como dijo el doctor Watts, que hay cosas que no necesitan arruinar una amistad o una relación o la posibilidad de cierto tipo de, de relación que se establezca. Pero aquí, y ese es el problema que creo que tenemos, que hay muchas personas en la comunidad cristiana que creen que, y corríjame si estoy en lo incorrecto, doctor Watts, o puede añadir como usted sienta, que ellos creen que saben mejor que los demás y por esto sienten que deben de corregir a los demás. Y todo lo que hace es que los presenta como una persona que es más santa que los demás o que lo saben todo o que es Arrogantes. arrogante o lo que dije al principio. Quieren pelear tanto con la doctrina que en realidad nadie los tolera. Y ese no es un buen Amén. testimonio. Sí, yo he visto a gente atacar algo y tienen la razón en lo que han dicho, pero la manera como lo dicen, nadie va a escucharlos Ujú. así, porque ni siquiera están operando como cristianos y como debemos hacer las cosas. Y bueno, hay personas que son famosas, autores reformados, maestros, R.C. Sproul, una Sí, persona que yo exacto. lo considero a él un gran hombre de Dios, él ya partió, pero
estaba yo en desacuerdo con lo que él, bueno, en muchas cosas, pero creo que cuando él falleció, él se fue al cielo. Sí. Yo creo que él va a verme a mí en el cielo y yo lo voy a ver a él en el cielo. Ujú. Pero hay personas que creen que si ustedes no creen que Moisés es uno de los testigos de Apocalipsis, se van a ir al infierno. Sí. Aún hasta ese Ahora, extremo. Hermanos y hermanas en Cristo criticando a otros cristianos que tal vez no tengan la misma revelación que usted tiene en este momento de su caminar con Dios, y ellos condenan completamente a esa persona. Mira, hay predicadores a quienes Dios les ha dado dones y ellos están alcanzando las masas, pero están un poco equivocados en un poco de teología. Y yo lo admito, si tuviera la oportunidad de reunirme con ellos, yo les diría, estoy de acuerdo con lo que están haciendo, pero tienen que enderezar algunas cosas que piensan, porque es confuso, por lo menos lo que están diciendo ujú, en este aspecto, y puede terminar siendo algo detrimental. Pero creo yo que estas personas están no. perdidas. No, Bien, creo yo. le detendré por un momento porque es una buena oportunidad para cambiar a este pensamiento. Y es algo que he visto en la comunidad del mensaje de la cruz. Y es que hay una falta de discernimiento y madurez en nuestra comunidad, que ellos eliminan a todos, no importando quiénes sean. Ellos eliminan a los demás. Y lo mencioné en el pasado. Quizás no entienden la cruz en lo que tiene que ver a la santificación como deben hacerlo y quizás como algunos de nosotros en esta plataforma. Pero eso no significa que predican herejía totalmente. Hay buenos ministros que no entienden la cruz para la santificación, pero predican el Evangelio de Jesucristo y le dicen a las personas que la única manera para el cielo es Jesucristo. Y lo dicen así, la única manera es a través de Jesucristo. La única manera para llegar a Cristo es la cruz y la única manera para llegar a la cruz es el negarse a sí mismos. Así que señalan el hecho de que hay un camino hacia Dios que es Jesucristo. Una manera de ser salvos, fe en Cristo y lo que él hizo en el Calvario. Y creen esas cosas. Creen que sus obras no son apropiadas para la salvación. Predican el Evangelio. Y quizás prediquen del bautismo con el Espíritu Santo para poder hacer la obra. No debemos condenarles porque predican el Evangelio, aunque se pierden el entendimiento de la cruz de Cristo para la santificación. Y algunos ni siquiera saben al respecto. No se les ha enseñado. O quizás lo han escuchado y no están seguros y tienen que aprenderlo. ¿Automáticamente los desechamos? No. Eso es lo que usted tiene que entender. Usted tiene que estar alegre que las personas no le desecharon a usted cuando usted estaba en la misma categoría, cuando estaba en la misma condición, cuando usted entendía que de la única manera para llegar a Dios era a través de Jesucristo y esa era la única manera. Fe en Cristo y lo que le hizo en el Calvario. La única manera para ser salvos es el negarse a sí mismo en esa capacidad. Usted no entendía todo en lo que tiene que ver a la cruz de Cristo para la santificación, pero nadie le desechó y Dios no le rechazó. Así que como resultado, ¿cómo usted está desechando a las personas cuando no se lo merecen? Y ahora entiendo. Si hay personas que toman postura en su plataforma o lo que sea y dicen no creemos en la cruz de Cristo para la santificación. Creemos en la cruz para la salvación, pero no creemos en la cruz para la santificación. Creemos que usted tiene que hacer algo. En mi opinión, eso es algo que dice, no puedo tener comunión con usted. Entiendo eso. Pero si un individuo no sabe, entonces no los desechamos. Correcto. Mira, la ignorancia no es No. negación. La negación en doctrina bíblica o Bien, en un momento. antagonismo, entonces sí, Hablemos de ¿verdad? Pero doctrinas bíblicas. Han habido muchos libros que se han escrito de las doctrinas de la Biblia. Maya Perlman, Stanley Horton, Michael Bird, y él es más presente y creo que es un ministro anglicano de Australia. Buen autor y tuve que tomar una clase de teología sistemática y su libro fue el que utilizamos y tenía buenas explicaciones para amén. diferentes tópicos. Y ahora se equivocó totalmente en lo que tiene que ver al movimiento Sí, pentecostal, pero tenía buenos sí, comentarios amén. en lo que tiene que ver a la cruz de Cristo y de hecho hizo la declaración y me trato de acordar porque se lo mencioné a mis abuelos.
Y, y les mencioné esa declaración que creo que fue en uno de sus libros, en el libro de Teología Sistemática, y mencionó la cruz de Cristo como el medio y empezó a hablar de Romanos 6 y cómo eso no tiene que ver con el bautismo en aguas, pero tiene que ver totalmente con el nosotros ser bautizados en Amén. Cristo Sí, simbólicamente. Y pienso, eso es fenomenal, por lo menos tiene ese entendimiento, correcto. Sí, mira, en mi clase de teología sistemática utilicé uno de ¿cierto? los libros de tu abuelo, pero también utilicé un libro de un hombre llamado Sí, Daniel Bloch, que falleció en el año 2010. Y él es un hombre muy famoso, un erudito evangélico. Y las cosas que él escribe de la cruz, utilizo yo citas de él absolutamente, que toda la comunidad que predica la cruz estaría de acuerdo. Amén. absolutamente. Ellos, los reformistas, tenían porciones de entendimiento Fragmentos de acerca de la entendimiento. cruz. Pocas porciones, sí. Y en 1997, cuando el Señor le reveló el mensaje de la cruz a tu abuelo, estas cosas comenzaron a unirse en lo que ahora nosotros creemos cuando se trata de la salvación y de la santificación por el Calvario. Pero mira, nosotros de hecho hemos escuchado a personas hacer estas declaraciones, que todo lo que tu abuelo hizo antes de Sí, 1997 que no tenía valor. fue en vano o un desperdicio. Yo digo, bueno, eso es una locura, no solo es ofensivo, pero es una Bien, estupidez. Si tú crees que todo lo que el hermano Swagger logró a través de los 70s y 80s, todo lo que Billy Graham logró, todo lo que Oral Roberts y logró, estamos hablando de 3 hombres que abrieron el camino para cada uno de nosotros. correcto, probablemente esos dos hombres combinados literalmente predicaron el evangelio a miles Millares de de millones. Sí, millones. bueno, probablemente sin exagerar, pudiéramos decir que su alcance sería Así miles de es. millones, Y hablamos así de grande la expansión. Entonces, ¿por qué? Porque con respecto de la santificación, ellos no tenían, sí, incluyendo a tu abuelo, antes de 1997, no habían entendido lo que nosotros creemos hoy, que es el de punto la de vista correcto santificación. de la santificación. Por causa de eso, entonces todo lo que hicieron fue en vano, Eso por favor. no. Eso ni siquiera es, bueno, es ridículo, pero si hay personas que piensan que si ustedes no tienen el mensaje de la cruz como ellos lo articulan, que tomaron de Cierto. los escritos del hermano Swagger y lo han adoptado Sí, como su propia revelación, que estos grupos, que bueno, el resto del que todos irán al cristianismo infierno. está, no solamente están en error, pero ni siquiera Cierto. Y salvos, por ahora, favor. hemos tenido, y solo para mostrar lo que usted mencionó, doctor Watts, alguien vino a mi oficina años atrás, menor que yo, y me dijo, cara a cara, dijo, Gabriel, todo lo que hizo tu abuelo antes del 1997 fue una pérdida de tiempo. No tiene valor. Y le miré y le dije, ¿me dices que los millones de personas que aceptaron a Jesucristo, que millones de personas que ahora están en el cielo como resultado del ministerio de mi abuelo, fue una pérdida de tiempo? Y me dijo, sí. Le dije, te puedes Sí, amén. marchar, porque Sí. eso es una declaración que no hace Sí, sentido. es tan ridículo. Mira, eso lo hace airar a uno, pero también es una Así estupidez. es, correcto. Es Lo ridículo es. decir eso. Así que analizando y viendo todo eso es una señal directa de la Sí, de inmadurez espiritual. inmadurez, correcto. Una vez más, hemos hablado de las cosas que no se pueden comprometer. También hemos hablado del matrimonio tradicional en la Absolutamente. familia. Hoy en día tenemos que plantarnos firmes allí. Así que si usted es una persona que dice que Dios puede bendecir el matrimonio del mismo sexo y que Dios puede bendecir el transexualismo y Dios puede bendecir estas otras cosas, O personas que o que simplemente la gente conviven viva y que junta están sin, fornicando. correcto, que vivan en pecado, entonces usted está fuera de Estoy de los acuerdo con límites esto. del cristianismo ortodoxo. 1000%. Entonces, esa es otra área que no podemos negociar. Una vez más, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de, mira, ese no es un caso de ignorancia, sino de negación Sí, del cristianismo ortodoxo cuando se trata de la Trinidad y de la infalibilidad de la Escritura y cuando se trata del matrimonio tradicional y la familia dentro de los límites de la Biblia y la guía, la regulación bíblica. Ahí es cuando podemos decir, y como yo
cuando prediqué acerca de la maldición generacional, diciendo que eso no es lo que la Biblia dice, esto es lo Bien, que la quiero Biblia utilizar dice. eso como ejemplo en su mensaje y quiero decir lo siguiente. Si usted no lo ha visto, usted vaya a los archivos y encuentre ese servicio. Fue en el mes de julio. El último domingo en julio, ¿cuándo fue? Sí, el El último último domingo en domingo, julio. el 31 de Y julio. usted predicó un mensaje acerca, en realidad, no fue predicar un mensaje, fue el exponer la mentira de las maldiciones generacionales. Y usted lo hizo de la manera correcta. Lo presentó en el espíritu correcto. Y quiero usar eso como un ejemplo. La razón por la cual esta enseñanza es prevalente, y es una de muchas, es porque hay cristianos espiritualmente inmaduros. Esas enseñanzas y los que proponen este error, ellos son pacientes y esperan por cristianos inmaduros espiritualmente para engañarles, y ya sea se haga a propósito o no. Y la Biblia lo dice, que esos que van de un lado al otro, y hablando de creyentes, que son blancos fáciles para individuos que promueven este error, que tienen o que no tienen el entendimiento adecuado de las escrituras, no tienen el conocimiento debido de las escrituras, ni siquiera la aplicación apropiada de las escrituras, y van de un lado al otro y por todo lugar, y estos supuestos maestros esperan y ellos les agarran y los atrapan y lo hacen por mentira, utilizando palabras y convenciéndolos y engañándolos. Es simplemente un engaño, seamos honestos. No hay tal cosa como una maldición generacional para un creyente. ¿Existe para un incrédulo? Sí, Absolutamente. amén. Pero como creyentes, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en Gálatas que Cristo se hizo maldición por nosotros. Amén. Tomó sobre sí mismo la maldición de la humanidad y él quebrantó Sí. todo eso. Por lo tanto, Correcto, como el término que usaste anteriormente en la transmisión exégesis, absolutamente. el extraer de la Y escritura. no el incluir. Eisegesis es añadir, exegesis es extraer. Cuando los predicadores y los maestros de la palabra, ellos desglosan y sacan del texto, pero cuando la gente no conoce el texto y tú les dices lo que Exacto. quieras porque ellos no Y saben. ellos lo creerán. El hermano Pérez condujo una serie en Crossfire acerca de la educación bíblica y de la falta de la educación bíblica en Estados Unidos y de la iglesia americana. La iglesia Así no está es. leyendo la Biblia. Entonces, cuando utilizan estos textos para maldición generacional, dicen, bueno, tengo que hacer todas estas cosas. Cuando yo di mi mensaje, uno dice que se requiere de 2 semanas para ser libre de estas maldiciones, Cuando pero Jesús propiamente dijo que el Hijo libre, os hará correcto. libres Puede ser en vez verdaderamente, de 2 semanas, 2 segundos. porque la Uno ley del puede ser Espíritu de libre, vida me ha hecho libre de la ley del libre de la pecado y ley de del la pecado y la muerte. Y muerte. él dijo, y ahora, Romanos 8:1, por lo Correcto. tanto, ahora, no en 2 semanas, Así ahora es. no hay condenación para los que No están hay en Cristo condenación. Jesús. Así que la razón por la cual lo mencioné, doctor Watts, es por la manera en que usted lo presentó. Perfectamente se alinea con el versículo 15. Usted habló la verdad de la manera apropiada. Lo presentó, trató con la situación, lo analizó bíblicamente y, como dije, si usted no lo ha visto, es uno de los mejores, si no la mejor explicación que jamás haya escuchado acerca de las maldiciones generacionales. Así que felicitaciones. Gracias. Iremos a la pausa y regresamos en breve. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Bien, estamos de regreso, damas y caballeros, y analicemos esto y, en realidad, expliquemos este versículo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Eso es poderoso.
quiero analizar esto y en mi estudio de este pasaje bíblico en particular y este versículo. Eso es a lo que se refiere. En realidad, eso es lo que quiere decir. Es una exhortación a la verdad y comunicación. Promueve el sentido específico de aceptar la verdad del Evangelio, hablándolo en voz alta, en una asamblea y hablando de todo eso con creyentes y sosteniendo esto firmemente. Así que vemos donde el grupo A, que mencioné un momento atrás, que toman postura por la verdad y siguen la verdad y pelean con los demás y ellos ven todo esto y dicen, es lo que estoy haciendo. Estoy tomando postura por la verdad. Lo hablo en voz alta, lo hablo a todo el mundo y se lo declaro a la iglesia. Voy a Facebook y hablo de esto en TikTok y Snapchat, Instagram, lo que sea. Cualquier otro medio social, lo que exista, YouTube o lo que sea. Lo estoy haciendo, estoy tomando postura firmemente y, sin embargo, en ciertos casos, no digo en todos, en ciertos casos se hace en un espíritu erróneo, siguiendo la verdad con un espíritu de odio, aunque no lo piensen así, pero lo hacen de tal manera que, número uno, no causará que las personas le sigan a usted, muy pocos, porque lo hacen en un espíritu erróneo, con el espíritu incorrecto y con un estilo incorrecto. Creo firmemente que hay ocasiones que tenemos que hablar la verdad en alta voz, tomando postura firmemente y declararlo firmemente, declararlo y vivirlo. Y tenemos que declararlo de la manera correcta. Y el doctor Watts y yo, y usaré esto, Keith y yo, hablaré de Keith, nos hemos conocido por sobre 20 años. Somos amigos cercanos. Todos saben que él es fanático de Alabama y yo soy de la Universidad de Luisiana. Ahora, hay ocasiones, y lo hablamos, y él dice, Gabriel, eres el único fanático de Luisiana que conozco que tiene ciertas tolerancias para mí por ser fanático de Alabama. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir lo siguiente, lo ataco por ser fanático de Alabama todo el tiempo, y lo hago, porque sé que tenemos esa relación cercana. Pero también entiendo que no perderé mi santificación por el hecho de que a él le gusta esa universidad. Y ahora es un poco gracioso, pero les contaré una historia. Estaba en Alabama, obviamente, predicaba en Mobile y llegué temprano y eso fue como una década atrás. Llegué temprano y hablaba con el pastor, buena persona, y estaba hablando con diferentes personas y había una familia. Y para ser honesto, lo diré de esta manera. Estaba el esposo y la esposa y sus niños, y ellos realmente se veían miserables. Honestamente, se veían miserables. Si eran cristianos, eran salvos miserablemente, digámoslo de esa manera. Él estaba sentado allí, con su rostro frungido, y estaba saludando a todos, y me acerqué a esta familia y extendí mi mano y les saludé, y él me miró con su rostro frungido y dijo lo siguiente: deje aquí tranquilo, él es un buen hombre, es fanático de Alabama, deje de atacarlo. Y me empecé a reír. Y él me miró y dijo, no me estoy sonriendo, le estoy diciendo, deje de atacarlo. Estaba dispuesto a estar indignado en cierto sentido porque ataco a Keith por ser fanático de Alabama. Eso es algo que, para mí, estaba declarando su amor por Alabama fuertemente, pero haciéndolo de la manera incorrecta. Y ahora, es una historia graciosa, pero el hecho es que, como cristianos,
Tenemos que declarar el Evangelio orgullosamente y firmemente y con postura, pero tenemos que demostrarlo de la manera correcta. Mira, uno de nuestros buenos amigos, el doctor Dan Shapiro, Sí, él buen es hombre. un doctor en el campo de medicina en Nueva Orleans y él es muy fiel con el ministerio en nuestra iglesia, pero es un fanático de las Águilas de Filadelfia y nosotros siendo fanáticos de los Hay una Vaqueros, rivalidad. yo digo, bueno, Es como Torrance Nash. Es fanático de Filadelfia bueno, también. es que es difícil, pero tenemos que tener comunión con ellos. Como ¿Escuchó eso, fanáticos de los Torrance? ¿Lo Vaqueros, escuchó? tenemos que tener comunión con ellos y... Pero no, mira, esto es lo que pasa. Algunas de las personas toman un poco de bromas en buen sentido y se vuelven locos y otras personas se quieren poner en una isla como el árbitro de la verdad y como los únicos a quien Dios les habla. Yo no puedo evitar más que, bueno, no frustrarme un poco más, en su mayoría encontrando bastante humor en esa gente que quiere cuestionar el discernimiento de tu Sí, abuelo en cuanto a quién contrata o a quién tiene predicando. Realmente, usted quiere, después de 60 sí, años de ministerio, usted no siente como que él, o más bien, usted siente como que usted tiene más discernimiento así que él. es. O el hermano Y Donnie, eso ¿verdad? es También inmadurez espiritual. que el hermano Donnie, usted siente como que usted tiene que corregir al hermano Donnie, que usted tiene más discernimiento que él. Y uno detesta ser así porque uno quiere ser pacífico con todos, pero uno quiere decir al final del día, bueno, ¿cuál es el fruto de su Cierto. ministerio? ¿Su ministerio está alcanzando a los perdidos o su ministerio solo está Y criticando ahora a nuestro eso, ministerio? Si su ministerio está establecido para criticar a nuestro ministerio o a un montón de otros ministerios, entonces usted tiene la idea incorrecta cierto. de lo que el ministerio es, sentarse a criticar a Nos nuestro quedan dos ministerio. minutos. Quiero decir lo siguiente y voy a leer algo rápidamente. Y creo que eso es algo cierto, hablando de hablar la verdad en amor. Tener el espíritu correcto, él dijo, quizás esto cree un poco de odio en los que están envueltos en esa falsa doctrina. Sin embargo, el cristiano que ama a esa otra persona envuelta en la falsa doctrina le dirá la verdad, aunque tenga un impacto no favorable. Creo en eso, debemos hacerlo. Pero ese es el punto. Si se hace en el espíritu correcto. El autor dijo, si se hace eso en el espíritu correcto, no con odio, pero una convicción que está arraigada en amor. Pablo está al tanto de la tendencia entre algunos cristianos que sostienen la verdad y la defienden en maneras que no son amorosas. Hay algunos que defienden la verdad y justicia y seguirán la verdad a toda causa, pero le falta ese principio primordial, el amor. En otras palabras, les gusta pelear. Les gusta pelear. Esa es la manera incorrecta de hacer esto. Como cristianos, nunca debemos disfrutar el discutir o pelear. Nunca. Debemos de presentar y seguir la verdad, las doctrinas de la verdad, el Evangelio de Cristo, a todo coste. Y en ocasiones tenemos que ser fuertes, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta y en el espíritu correcto y con la actitud correcta. Habiendo dicho esto, concluiremos el estudio por hoy y espero que nuestra enseñanza le haya ayudado a ver que hay una manera correcta de hacer eso y una incorrecta. Y primordialmente, para los que están en lo incorrecto, es una señal de inmadurez espiritual. Tenemos que estar seguros en quiénes somos y lo que creemos, pero también ser fuertes para tomar postura por la justicia en la manera correcta. Se nos ha acabado el tiempo. Les amamos en el Señor, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.